magisterial. El sistema profesional docente afecta principalmente al ingreso, la movilidad, el reconocimiento y la permanencia de los maestros de educación básica. El personal docente de educación básica quedará sometido, a partir de estas reformas, a una doble regulación. Una doble regulación que yo me he atrevido a clasificar como, de un lado, una regulación profesional y del otro lado, una regulación laboral. ¿Por qué? Por la estrategia que se eligió, para realizar una reforma laboral por la trastienda, es decir, por la ruta del artículo 3º constitucional y del artículo 73 constitucional, sin tocarle un pelo a el apartado B del artículo 123 constitucional, sin tocarle un pelo a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y la normatividad equivalente en cada uno de los estados, y sin meterse en problemas con la reforma de las Condiciones Generales de Trabajo de 1946 y sin meterse con el reglamento de escalafón de 1973. Hay una reforma laboral en la medida en que, por el rango que tiene la reforma del artículo 3º, 73 y la Ley General del Servicio Profesional Docente, en su artículo 2º transitorio señala que se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este decreto. Las consecuencias derogatorias que tiene la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente sobre el antiguo marco jurídico administrativo y laboral, ¿sí? Son muy fuertes, ¿sí? Son muy fuertes porque de entrada deroga todas aquellas disposiciones de la normatividad laboral que tienen que ver con lo que ahora pasa a ser regulado por la Ley General del Servicio Profesional Docente. En otras palabras, la regulación laboral seguirá siendo uno de los dos marcos jurídicos que en adelante regularán a la profesión docente. Uno es el apartado B del 123 constitucional, otro es la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y las normas equivalentes, otro es las Condiciones Generales de Trabajo, otro es el reglamento de escalafón, en todos aquellos aspectos que no fueron derogados por la nueva normatividad del servicio profesional docente. ¿Se fijan? Permanece vigente el marco jurídico laboral en todo aquello que no fue derogado por la nueva normatividad del Servicio General Docente. Allí tenemos pues ya una regulación, la laboral, que permanecerá, pero acotada, modificada por la otra regulación, que yo llamo la regulación profesional. El marco jurídico de la regulación profesional será el nuevo contenido del artículo 3º constitucional, el 73 constitucional, que otorgó al Congreso de la Unión la atribución para promulgar la Ley General del Servicio Profesional Docente, y será la nueva Ley General de Educación modificada en las reformas que se promulgaron, en el paquete de reformas que se promulgaron el 11 de septiembre, la ley del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación y sobre todo por la Ley General del Servicio Profesional Docente. Más otras disposiciones jurídicas que todavía no se expiden, como es la normatividad que resultará en cada estado de la adecuación
de las normas constitucionales y legislativas de cada estado para adecuarse al nuevo marco jurídico nacional del servicio profesional docente. Como pueden ver, tendremos un doble track. En adelante, los maestros, además de seguir siendo regulados por las normas administrativas y laborales que datan de décadas, ¿sí?, pasarán a ser regulados por una nueva normatividad constitucional, legislativa general y constitucional y legislativa estatal. Como podemos ver, el archipiélago de normas sigue creciendo, ¿sí? Y todavía no sabemos bien a bien hasta dónde llegará el impacto derogatorio, porque hay incluso muchos impactos derogatorios sobre el antiguo marco jurídico que serán determinados no por el contenido de las leyes que se acaban de promulgar, ni de las leyes que se expedirán en cada uno de los estados para adecuar su normatividad al nuevo marco jurídico nacional, sino incluso serán resueltos en los tribunales, ¿sí?, cuando surjan conflicto en torno a cuál es la normatividad que se va a aplicar en cada caso concreto. Y con el tiempo se irá sentando jurisprudencia y tesis de la Suprema Corte de Justicia para terminar de decirnos de qué se trata la reforma en la que estamos metidos y cuáles son las consecuencias concretas que tendrá sobre el antiguo marco administrativo y laboral. La reforma del servicio profesional docente para educación básica y media superior es análogo, no es igual, porque no podría ser igual por mil razones. Es más, no podía ser ni debería ser igual por muchísimas otras razones que el marco jurídico laboral que se construyó para regular al personal académico de las universidades públicas de nuestro país en 1980-1981. Entonces, a través de una reforma al artículo 3 constitucional, se puenteó y se abrió la posibilidad de que cada universidad pública dictara un estatuto del personal académico. Entonces, el personal académico de las instituciones de educación superior, al igual que ahora está ocurriendo con los maestros de educación básica, quedó regulado por el antiguo marco jurídico laboral, en este caso el apartado A, la Ley Federal del Trabajo, pero además por un nuevo marco jurídico académico, el que deriva del 3 constitucional, del estatuto del personal académico de cada institución de educación superior y de los contratos colectivos que cada sindicato de cada universidad firma con las autoridades de cada una de las universidades públicas del país. Claro que la diferencia de escala es brutal. La institución pública de educación superior que tiene el estatuto del personal académico que regula al mayor número de académicos en el país es la Universidad Nacional Autónoma de México y regula más o menos a 37,000, 40,000 académicos. En cambio, el equivalente al estatuto del personal académico de la UNAM, en grandote y de observancia general para todos los estados, ¿sí?, es la Ley General del Servicio Profesional Docente que regulará la carrera docente de alrededor de 1,5 millones de maestros. ¿Se fijan la diferencia de escalas? El Estatuto del Personal Docente de la UNAM regula la carrera académica de una institución y de 37,000 académicos que dependen de una institución y de una autoridad. En cambio, la Ley General del Servicio Profesional Docente regulará al personal docente que depende por lo menos de 32 entidades federativas, si incluimos al Distrito Federal, que con el tiempo tal vez se federalice. Entonces, y además que depende de una gran diversidad de organismos públicos desconcentrados y descentralizados, como son el IEPO
o el Instituto de Educación de Aguascalientes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos pues es un cuadro completamente distinto, aunque la fórmula que se usó fue análoga: derogar y transferir a lo profesional una parte de lo laboral. Así se hizo en educación superior en 1980 y 81. No desaparece lo laboral, pero se acota lo laboral para abrir paso al servicio profesional docente. Difícilmente se podría haber construido de otra manera. Imagínense ustedes abrir un debate sobre el artículo 3º constitucional, una de las zonas sagradas de la Constitución General de la República, por 1000 razones, o abrir un debate sobre la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, hubiera significado abandonar el campo de batalla antes de empezar la guerra. En cambio, si se hizo la reforma por la ruta del tercero en el 80 y se hace la reforma por la ruta del tercero en el 2013, es porque echaron por delante el tema educativo, ocultando lo laboral. Incluso la audacia política de denominar a una reforma esencialmente administrativa y laboral como una reforma educativa, no deja, aunque no sea cierto, no deja de tener cierta audacia política. Todos sabemos que es mucho más controversial y más difícil construir consenso en torno a una reforma laboral que construir consenso en torno a una reforma educativa. Una reforma laboral casi siempre se asocia a la pérdida de derechos y sobre todo a la pérdida de derechos adquiridos. Y una reforma educativa, sea como sea, siempre se asocia a una reforma para mejorar un servicio valioso como es el educativo. Esta audacia política, aunque no corresponda a la realidad del cambio en sus rasgos principales, yo creo que hay que tenerla en cuenta. Bueno.